Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. Busquemos el libro de Apocalipsis, hermano. Apocalipsis. Capítulo 6. Apocalipsis 6. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor aquí. Y miré cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. Y miré, y he aquí un caballo blanco. El que estaba montado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hace 8 días estábamos viendo a través de la palabra, estábamos escuchando, atendiendo un mensaje que el Señor nos dejaba acerca de que tenemos que vigilar y no dormirnos porque el Señor viene pronto. Amén. Y estábamos hablando acerca de un mover espiritual que está cabalgando por la tierra y que bajo la perspectiva de Dios, que tiene que ser la nuestra también, es el mayor peligro que camina sobre la tierra. El mayor peligro que camina sobre la tierra no son las guerras, no es el hambre, no son las crisis económicas, no son las pandemias, ni los peligros de una guerra nuclear, ni el calentamiento global, ni el narcotráfico, ni la trata de blancas, todas cosas completamente destructivas, lamentables. Pero el mayor peligro que el mundo y la iglesia también están viviendo es el mover del espíritu del error y del anticristo sobre la tierra. Ese es el mayor peligro porque tiene como característica, tiene como fin, objetivo, el hacer perder las almas. Amén. Tanto la corroboración del que está en un estado de condenación, que es lamentable, pero lo más tremendo aún es apartar de la fe a los que ya conocen la verdad de Cristo, lo que se conoce bíblicamente como una apostasía o una rebelión franca contra Dios, no como la del impío, sino de aquel que, conociendo la verdad, se levanta contra Dios y contra todo lo que es de él, contra su espíritu, contra Cristo y contra la verdad de la palabra. Entonces, mirábamos hace 8 días cómo uno de los mitos a derrumbar respecto a la buena y a la mala doctrina está en el análisis de estos primeros versículos del capítulo 6 de Apocalipsis, donde se habla de un sello que ha sido desatado y desatado el sello, la aparición de un jinete en un caballo blanco, que dice que el que estaba montado tenía un arco y una corona, y dice que salió venciendo y para vencer. Muchos teólogos, analizábamos nosotros, han afirmado que ese caballo blanco y ese jinete es el Señor Jesucristo. Pero viendo el libro de Ezequiel, estudiábamos cómo ese mismo rollo que está allí abriendo el Cordero de Dios, el único digno de abrir el rollo y los sellos, es un libro donde Dios establece una justicia retributiva contra los malvados.
¿sí? Donde está Dios estableciendo una venganza y una descripción del día de su ira, ¿correcto? Entonces, la apertura de los sellos y el desarrollo del rollo de los tiempos finales no va a ser para la tierra un motivo de alegría, porque será el cumplimiento de la venganza de Dios contra todo lo que obró con maldad, contra todo malvado, contra todo perverso, contra todo aquel que obró con injusticia, todo aquel que obró en estado de enemistad con Dios. Viene la venganza de Dios. La palabra del Señor dice que la iglesia, su cuerpo, no está para la ira. Por tanto, a todos aquellos que tengan el sello de Dios y la llenura del Espíritu Santo, la palabra afirma que un día los sacará de la tierra, sea que ya hayan dormido, los cuerpos resuciten, o los que hayamos quedado, nuestros cuerpos sean transformados en un evento que se conoce como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y mirábamos cómo, viendo después, hablando acerca del Apocalipsis 19, la aparición del verdadero jinete no es en el primer sello, no es en el primer sello, es en el capítulo 19. Incluso ya cuando la última semana de la Biblia o de la profecía del cumplimiento de la profecía de Daniel está llegando a su fin. Allí será la aparición del jinete del caballo blanco. ¿Sí? No en el primer sello. Entonces mirábamos cómo el enemigo, una de sus armas se llama la imitación. ¿Sí? La capacidad de disfrazarse de las cosas celestiales. La palabra del Señor nos enseña, mis hermanos, que el enemigo y sus secuaces pueden vestirse de ángel de luz, pueden disfrazarse, pueden mimetizarse como objetivo, teniendo como objetivo el engaño y la perdición de las almas, para poder fortalecer este punto. Quiero que miremos, hermanos, el libro de Gálatas. Gálatas. Está después de la segunda carta a los Corintios. ¿Sí? Dice el capítulo 1 de ese libro de Gálatas. Miren lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia en el versículo 8, dice: pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. Sea anatema. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Primero, corroborar que lo que acabo de decir y lo que dice la palabra acerca de la mimetización, del disfraz que puede utilizar el enemigo, es algo real, porque el apóstol, que era alguien muy entendido del mundo espiritual, de las dinámicas espirituales, era un conocedor grande de Dios y es un baluarte del evangelio. Él está diciendo, conforme a la experiencia del conocimiento que tiene, que si aún nosotros perdón, dice, si aún nosotros mismos, o un ángel del cielo, está diciendo. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol? Que el enemigo tiene la capacidad de disfrazarse o de apóstol, o de profeta, o de ángel. De hecho, hace años, nosotros tuvimos la experiencia
de ver cómo el enemigo incluso se disfraza de Jesús. Se disfraza de Jesús. Entonces, primero, la capacidad que tiene el enemigo de mimetizarse. Segundo, la intención que tiene de llevar con esto al error. Ahora, ¿cuál es el caldo de cultivo? ¿Cuál es el caldo de cultivo para él poder hacer estas cosas? Está ahí mismo clarito, dice, si se anunciare un evangelio diferente, eso crea una responsabilidad, hermano, que todos nosotros los cristianos debemos tener. Y es un conocimiento amplio del evangelio verdadero. Un conocimiento amplio del evangelio verdadero. Amén. La palabra del Señor dice, escudriñad las escrituras, meditar en la palabra. Amén. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es ser exhaustivo en la búsqueda. Amén. Entonces, ¿qué es ser exhaustivo en la búsqueda? Piense usted en un arqueólogo. Piense usted en un paleontólogo. Necesita descubrir cosas que requieren de paciencia y de perseverancia, porque son registros, vestigios, residuos de lo antiguo. Hay que buscar. Entonces ellos comienzan con sus instrumentos a buscar en la tierra, en las piedras, en las zonas donde se supone que ocurrieron las cosas. Empiezan a buscar con mucha paciencia. Hay que remover mucho material, tanto el arqueólogo como el paleontólogo. Más el paleontólogo, porque el paleontólogo está buscando cosas que correspondieron a hace millones de años. ¿Sí? Entonces hay que buscar más, hasta encontrarlo. Escudriñar es eso. ¿Qué es meditar? Meditar es rumiar la palabra. Entonces, piense usted en la vaquita. La vaquita toma el pasto, ¿sí? Para que la vaca pueda producir leche o los beneficios que un animal de esos genera, que son muy grandes para nuestra nutrición, él tiene que rumiar el alimento. Entonces lo mastica, lo manda a uno de sus estómagos. La vaca tiene 4 estómagos. Vuelve y lo regurgita, vuelve y lo mastica, lo manda a otro estómago, vuelve, lo saca, lo manda al tercer estómago, lo mastica. Bueno, está en esa dinámica hasta que absolutamente logra extraerle todos los nutrientes al alimento que consume. La idea de la palabra, hermano, es extraer los nutrientes los nutrientes que la palabra tiene. Entonces medite usted en el maná. El maná siendo un acto de misericordia y de aprovisionamiento que el Señor tuvo con el pueblo de Israel en el desierto. Pero como todo lo de Dios, Él hacía de ese evento tan maravilloso y que hasta el día de hoy no ha vuelto nunca más a pasar, un acto profético acerca de cómo el maná, que era una lluvia de hojuelas que tenían todos los nutrientes, vitaminas, minerales, aminoácidos, todo, calcio, todos los minerales que el cuerpo necesitaba, vitaminas, proteínas, todo lo que el cuerpo necesitaba, estaba en el maná. Cómo esas hojuelas que llovían por toda la planicie del desierto representan proféticamente el maná verdadero, que es la palabra de Dios o el verbo de Dios, el cual también tiene todos los elementos y los ingredientes que nuestra área espiritual necesita. Amén. Pero entonces toca paladearlo, toca masticarlo, toca rumiarlo, aprovecharlo debidamente, meditarlo. Se tiene que convertir en el fundamento y en la inspiración de mi vida espiritual. Y tiene que serlo para nuestra vida espiritual, tiene que ser el evangelio verdadero, la exclusividad de nuestro alimento espiritual. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Primero que hay que escudriñarlo
y hay que meditarlo. Lo que, analizándolo individualmente, si usted es una persona que no lee la Biblia o que la lee muy poco o que simplemente la lee pero no la medita, pero no la aprovecha, usted tiene un desfase en su vida espiritual, tiene una carencia, tiene una ausencia de fundamento, está incursionando en una desnutrición peligrosa de su vida espiritual. Está entrando en un estado famélico de su vida espiritual y ese estado famélico es notoriamente peligroso, hermano. Porque no está consumiendo lo que va a enriquecer su espíritu, su corazón, su alma. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos sostenga en el gozo de su salvación. Lo que hace que nosotros nos aseguremos en la salvación es la palabra de Dios, hermano. Entonces, si usted no lee la Biblia, o la lee muy poco, o la lee mal, tiene un gran problema. Pero un gran problema. O sea, usted está en un estado de alerta roja en este momento. Ahora, existe otro problema. Usted puede decir, bueno, pastor, yo la leo y la medito, pero resulta que para su vida espiritual usted tiene otras fuentes de inspiración y de nutrición. Hace muchos años había una pareja en una congregación que conocimos que ayudaba a preparar las parejas para el matrimonio. Gente que era muy reconocida supuestamente por su ministerio y los dones y la unción que había en ellos. Pero tenían un comportamiento extraño, hermano. Y era que cuando llegaba una pareja para la preparación matrimonial, ellos lo ponían a leer un libro que se llamaba Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Que porque era un libro maravilloso, inspirador, era un libro que había que saborearlo porque muchas de las cosas que allí habían iban a ser importantísimas en la aplicación en el matrimonio. Usted va y mira, ese libro, ¿quién lo escribió? Ese libro lo escribió, nunca se me olvida el nombre, alguien llamado el Maharishi Yogi. El Maharishi Yogi era un hombre que practicaba filosofías y corrientes espirituales orientales, hermano, de la India. Entonces, ¿cómo es posible, hermano, que teniendo un libro absolutamente integral, suficiente, con todo lo que teniendo allí todo lo que nosotros necesitamos, no solamente en nuestra vida espiritual, sino en nuestra vida material y física? ¿Cómo es posible que recurramos a otras fuentes espirituales como si lo que Dios proporcionara tuviera un faltante o estuviera incompleto? Quiero explicarles algo. Y volviendo al tema del maná en el desierto. Dios diseñó el maná en el desierto para que ese alimento fuera suficiente. O sea, el pueblo de Israel no tenía por qué comer nada más. Eso garantizaba su nutrición y su abastecimiento. En este caso, un abastecimiento material y físico. El maná real del cielo, que es la palabra, que es el verbo, el Señor dijo, sus padres comieron el maná del cielo. Yo ofrezco el maná verdadero, el que da vida eterna. Ese maná, que es la palabra de Dios, también ofrece todo lo que necesitamos en nuestra vida espiritual y todas las cosas anexas a esa vida espiritual.
Me explico, hermano. No es que usted no tenga la posibilidad de leer cosas o estudiar cosas o adquirir conocimiento que hay en las bibliotecas o en la internet o en el medio virtual, porque nosotros somos personas que tenemos una tendencia a aprender cosas. En cuanto a eso no hay problema, hermano. Lo que yo quiero establecer acá, hermano, es que el peligro está en utilizar otras fuentes de información, de inspiración, para alimentar mi vida espiritual. Allí hay un problema. Y un peligro notorio, hermano. Porque comienzo a andar ya no en un evangelio puro, compacto, sólido, sino en un evangelio adulterado, o lo que llama aquí el apóstol Pablo, un evangelio diferente. Y mire lo que dice el versículo 9, hermano. Dice, como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien os ha anunciado un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. ¿Qué es anatema? Ya lo hemos explicado. Es algo separado, apartado, consagrado para ser destruido por Dios. O sea, algo maldito, algo condenado. Mire la destrucción y la consecuencia que trae el incursionar en un evangelio diferente. Diferente. Y es que trae condenación. Se convierte la persona en un anatema. Aquí surge una pregunta, hermano. ¿Cuáles son las fuentes espirituales que usted está utilizando? ¿Se siente inspirado por Deepak Chopra? ¿Se siente inspirado por el Maharishi Yogi? ¿Se siente inspirado por el yoga, por el Qigong, por el Feng Shui, por la nueva era? ¿O más cercanamente le parece que las corrientes que vienen de Roma y de la Iglesia Católica son inspiradoras? Mire cómo uno puede comprobar, hermano, cómo una fuente es adulterada y por tanto una fuente que debe ser sellada, que debe ser cerrada y que debe ser excluida inmediatamente de nuestra nutrición e hidratación espiritual. Entonces, por ejemplo, esta mañana leía de alguien, estaba hablando acerca de una homilía que esta mañana en la misa dieron. Una homilía donde se habla de Jesús y el Jesús Redentor y el Jesús Salvador de almas y el Jesús que intercede por nosotros. Algo que conforme a la palabra es absolutamente claro. El problema es la mezcla, hermano. Cuando un catecismo o un dogma está mezclado, se convierte en algo nocivo. Entonces, este tipo de cosas aparecen con intermitencias, con relevos en conceptos doctrinales. Entonces, por ejemplo, hoy pueden estar dando una homilía que pareciera maravillosa, que habla de Jesús el Redentor, de Jesús el Intercesor. Pero esta noche o mañana están hablando acerca de la María Redentora y de la María que salva almas. Allí ya estamos hablando de un sincretismo, estamos hablando de una mezcla nociva, tóxica, porque se pasa de la exaltación de Cristo a llamar anatema a Cristo. Y voy a explicar qué es llamar anatema a Cristo. Llamar anatema a Cristo es considerar que hay cosas o figuras que se igualan o lo superan a Él. Cuando entendemos conforme a la palabra que Él es el exclusivo intercesor. Él fue el que se subió a la cruz.
Él fue el que murió por nosotros. Él fue el Dios que se hizo carne para morir en la cruz, para resucitar de entre los muertos y para estar ahorita sentado a la diestra de su Padre, mediando por nosotros como sumo sacerdote delante del trono de Dios. Nadie más. Y todo lo que tiene que ver con eso, que es la palabra de Dios, ese tiene que ser nuestro referente exclusivo. Exclusivo. No nos importa lo que diga la psiquiatría, no nos importa lo que diga la psicología respecto a Jesús, respecto a las áreas espirituales, respecto a otras cosas médicas o de origen científico, psicológico. Bueno, podríamos estudiarlas y analizarlas, pero respecto a la salvación, respecto a ser librado de las tinieblas, respecto a ser transformado para tener una vida eterna, solo Jesucristo y la palabra debe ser nuestro alimento. Y en este caso, la palabra, entendiéndola como el evangelio real, sólido, el evangelio compacto, verdadero, del que habla el apóstol Pablo. No que tomo la palabra y tomo otra cosa. Entonces por allá escucho a Buda y allá escucho al Dalai Lama en su octava y novena reencarnación. Y allá escucho a los líderes del taoísmo y allá escucho acerca del Corán y allá escucho entonces acerca de una cosa y de otra y del ortodoxismo griego y del ortodoxismo ruso. No, Cristo, hermano. Ese es el que predicamos y ese es el que vivimos, hermano. Ese es. Entonces, para el que lee y lo mezcla tiene un problema, porque está tomando aguas adulteradas, o sea, la fórmula está siendo modificada y está siendo un tóxico para su cuerpo, para su alma, perdón, para su espíritu. Por eso hemos enfatizado, hermanos, en que hay que tener mucho cuidado con lo que se oye, con lo que se ve, a dónde vamos, en qué administración estamos. Porque pueden venir aguas adulteradas, pueden venir cosas tóxicas y nocivas para su vida espiritual, hermano. Ahora, eso en cuanto al que lo mezcla, el que lee la Biblia, pero la mezcla. Pero igual está el problema para el que la lee muy poco o para el que no la lee. Porque lo único que lo hace uno plantar en la roca, lo único que le permite a uno construir la casa sobre la roca y mantener un estado de seguridad, de confianza, de fe verdadera y potenciada, caminando por el recorrido que nuestra vida cristiana y nuestro peregrinaje necesita, es la palabra de Dios. Entonces, cuando no lo estoy haciendo, me vuelvo vulnerable, hermano. Leer la palabra, meditarla, escudriñarla, es una de las características del que teme a Dios. El que teme a Dios lo busca. El que teme a Dios lo escudriña. El que teme a Dios lo estudia. El que no le teme a Dios no lee la Biblia. Hay un problema. O la lee muy poco. Y se vuelve vulnerable ante los peligros que la corriente del mundo, que el espíritu del error y el anticristo, con toda su fuerza y letalidad, recorre en la tierra. En este tiempo tan peligroso y donde ese mover se ha exacerbado. Y me quedo aterrado, hermano. Ayer estaba viendo un pastor que ha dedicado meses, semanas y meses a una exhortación. Y miraba una predicación y miraba la otra y miraba la otra. Ha puesto un énfasis en una cosa que es ridícula, hermano. Le dedicó todo un tiempo, toda una plataforma, dedicó una gran cantidad de recursos para hablarle a la gente acerca de si utilizar el tapabocas estaba bien o mal. Y la gente masivamente escuchándolo, hermano. Y sí, estoy de acuerdo con usted, no se debe usar el tapabocas. Vamos a dedicar nuestros esfuerzos, nuestros recursos,
nuestra vitalidad para hablar acerca de si se tiene que utilizar tapabocas, y ya entraron en una segunda parte, porque ya evacuaron lo del tapabocas, ahora están entrando en un desgaste de tiempo, de energías y de recursos, analizando a ver si se tienen que poner la vacuna o no. Yo me pregunto, hermano, escuche esto, las almas se están perdiendo. Y están perdiéndose por cantidades industriales y desafortunadas, hermano. Y vamos a perder el tiempo haciendo análisis banales, bizantinos, de cosas que no ameritan una mayor meditación, y cosas que están llenas de un despliegue enorme de desinformación, de personas que han llegado a decir que en el líquido de la vacuna va el chip de la marca de la bestia. Hay gente que ha llegado a asegurar que a través de ese líquido va un chip con nanotecnología. ¿Qué están hablando? ¿Qué están hablando? Una cosa es una vacuna, una cosa es un chip, hermano. Estamos quedando como unos ignorantes. La iglesia, hermano, ha entrado en el área de lo ridículo. ¿Cómo es posible que yo me quede pensando si utilizar un tapabocas en medio de una pandemia está bien o mal? Cuando está más que comprobado, hermano, que las enfermedades virales e infecciosas se minimizan con el uso del tapabocas. Y eso no es algo que se sabe hoy por el COVID-19, es algo de que desde hace mucho tiempo se conoce, hermano. Si usted se pone tapabocas, usted va a ser menos propenso a la influenza, a la gripa y a otra serie de transmisiones a través de la respiración y de la saliva. ¿Por qué vamos a gastarle tiempo a esto? Y más bien no nos ponemos a pensar y a meditar en el gran peligro de la falsa doctrina, hermano. Y del espíritu del error y del anticristo, que parte de un pueblo que está poco preparado, que está en condiciones de vulnerabilidad, de peligro. El Señor está diciendo, mi pueblo está en peligro. ¿Cuál es el peligro en el que está el pueblo? La apostasía, que viene por el error, por el espíritu del anticristo, y que tiene como bocadillo especial a los cristianos incautos, que no leen la Biblia, que la leen poco o que la estudian mezclada. Un poquito de allí, un poquito de allá, hagámosle allí, allá está el evangelio de la prosperidad, allá estaba el evangelio de la actitud positiva, allí hay un motivador, el Dalai Lama dijo algo muy lindo hoy, el Papa dio un discurso maravilloso hoy, lo tomo, hacen un cóctel espiritual peligroso. Cuando lo que nos está diciendo el apóstol es, vayamos a un evangelio verdadero. Tengan cuidado con las artimañas imitadoras del diablo, porque se puede vestir de ángel de luz, se puede vestir de apóstol y aún puede tratar de imitar al Señor Jesús en su apariencia. Y la gente incauta cae. Y cae porque muchos están obsesionados con la experiencia espiritual. Pero quiero decirle algo, hermano. La experiencia espiritual sin fundamento es un peligro que el enemigo sabe muy bien aprovechar. Cuando hay muchas ansias de lo espiritual, de lo místico, de lo sobrenatural y no hay Biblia, hay un enorme peligro. Y hay personas que habían entrado en áreas de profetización, de visión, de sueños. Hay gente que se la pasa toda hora profetizando. Dios te dice, Dios te dice, Dios te dice. ¿Cuál Dios te dice? El Señor dice en su palabra, ¿por qué hablan lo que yo no les he hablado? ¿Por qué traen a colación sueños que yo no he mostrado? ¿Y en dónde se nota que una persona está mal? En que
trata de ejercitarse en lo místico, en lo espiritual, en lo sobrenatural, pero su base es terriblemente mala. La casa espiritual está construida sobre la arena. ¿Cómo es posible, hermano, que yo vaya a aceptar una profecía de alguien que está en unión libre, hermano? El Señor dice, primero vaya y arregle su vida, arrepiéntase, ajuste su vida delante de mí y las otras cosas vendrán por añadidura. El apóstol Pablo dice que lo primero es el amor. Y el amor, hermano, ahora lo vamos a mirar, es la esencia de la verdadera doctrina. El amor está dividido en dos áreas que son las que fundamentan el primer y segundo mandamiento. El amor dice, yo amaré al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Y dice, y amaré al prójimo como a mí mismo. Y hay un mandamiento especial de amor entre hermanos, que os améis los unos a los otros como yo los he amado, dice la palabra. Entonces la doctrina tiene por esencia el amor. Entonces, ¿cómo a mí Dios me va a dar lo subsidiario que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13? Dice que puedo tener dones, pero si no tengo amor, soy como címbalo que retiñe, como metal que resuena. O sea, está explicando que lo más importante para Dios es el amor, es el ajuste de mi vida sincronizada con Él. Es la desaparición del hombre antiguo, del hombre pecador. Es la consolidación de un adorador en espíritu y en verdad, hermano. Y ya estando en ese estado, Dios me empezará a proporcionar las cosas que me harán un instrumento óptimo en manos de Él. Pero una persona que está en unión libre, Dios no la va a usar en profecía. Una persona que está todavía, que está en adulterio, no, Dios no la va a usar en profecía. Una persona que ve pornografía y está amarrada a eso, Dios no lo va a utilizar como profeta. Entiéndanlo. Primero ajustamos nuestra vida con Dios y lo demás vendrá por añadidura, dice la palabra. Biblia pura, hermano. Esto es Biblia pura lo que yo le estoy hablando. Doctrina de Cristo clara y diáfana. Y está concordante con lo que la palabra dice. ¿Quiere quitar la paja en el ojo ajeno? Que sería como la forma de entender que podemos ser utilizados por Dios para ayudar a otros. Primero vaya, dice la palabra de Dios, y quite la astilla, el tronco que está clavado en su ojo. Quitado el tronco y la astilla, ahora sí vaya y quite la paja en el ojo ajeno. Es clarita la doctrina, hermano. Amén. Todo tiene un proceso, un orden. Dios es un Dios de orden y de un Dios de orden santo, además. Entonces hay que tener cuidado con esto, hermano. Y el peligro que eso significa. Y como les dije en algún momento, se está moviendo ese caballo blanco como un torbellino, como un tornado de destrucción que está tratando de desestabilizar a todos aquellos que están endebles en el cuerpo de Cristo y están endebles en la doctrina de Cristo. Quiero que vayamos, hermano, y miremos el libro del apóstol Santiago, hermano. Libro del apóstol Santiago, en el capítulo 3, Santiago, después de Hebreos, amén. ¿Cómo hace uno como pastor para darse cuenta que alguien está muy flojo en la parte bíblica? Pero flojo. Cuando uno le dice a una persona que vamos a ir a un pasaje bíblico y la persona todavía tiene que ir a buscar en el índice de la Biblia. Cuando una persona hace eso, está grave a nivel doctrinal, a nivel bíblico. Está grave. No es que esté más o menos, está grave. ¿Cómo se sale de la gravedad? Yendo a lo que tengo que hacer, amén. Devorando la palabra, meditando en ella, poniéndola en práctica. Que entre otras cosas, la forma eficaz de ponerla en práctica es por el Espíritu. Ya voy a hacer una analogía respecto a eso, amén. Pero quiero que miremos en el capítulo 3 lo que dice el apóstol Santiago. Miren lo que dice en el versículo 13, dice,
hay un título que dice la sabiduría de lo alto. Amén. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Les pregunta el apóstol. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Eso es proporcional a lo que dice, a lo que dice el proverbista en el proverbio 31. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Quiero aclarar algo, ¿no, hermanos? No estoy haciendo aquí una crítica misógina ni un menosprecio acerca de la mujer, porque a la hora del pecado y de la destitución de la gloria de Dios, dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra dice en Romanos 2 que no hay ni uno bueno, ni un hombre bueno por su propia justicia lo existe. Pero hay algo que hay que comprenderlo desde el daño que el enemigo ha hecho en la mujer. Y eso viene desde Eva. Entendiendo que Eva fue la mujer que directamente pecó directamente y primero pecó ante la propuesta de la tentación del enemigo. Después vino, se dedujo también. Eso desencadenó también la caída de Adán. A partir de allí se generó una enemistad terrible entre el diablo y la mujer. O sea, el enemigo tiene una contienda a muerte con la mujer. Por ende, se ha encargado de que la mujer en muchas circunstancias sea un especial instrumento de destrucción para la humanidad. Por eso la palabra de Dios dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Voy a ser muy sincero, hermano. En la iglesia cristiana es muy difícil conseguir una buena mujer. En el mundo, imposible. Quiero ponerlo en esos términos. En la iglesia cristiana es difícil conseguir una buena mujer. En el mundo, imposible. Para aquellos varones que están mirando más allá de los linderos de la iglesia. Que yo he conocido casos. ¿Qué hace un varón de la iglesia mirando hacia el horizonte más allá del vallado de la iglesia? ¿Qué hace mirando hacia Moab? ¿Qué hace mirando hacia las filisteas? ¿Qué hace mirando hacia las amonitas? ¿Qué hace mirando hacia las cananitas? ¿Qué tienen para ofrecer? Si la palabra de Dios dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ahora, así mismo en ese lenguaje está aquí el apóstol Santiago diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, está dando a entender, no que no haya sabios ni entendidos, sino que es bien difícil conseguirlos en la iglesia. Uno hace una estadística, hermano, y el pueblo, y arroja un resultado preocupante. El pueblo de Dios es muy tendiente a la torpeza. Es muy tendiente a tropezarse en el mismo hueco o con la misma piedra con que se tropezó anteriormente. Se repiten los problemas, vuelven y se cometen, y uno como pastor lo tiene uno que vivir en carne propia, hijos espirituales, hermanos que otra vez, claro, el Señor es misericordioso y la misericordia de Dios lo llena a uno y uno, bueno, hermano, vuelvas a levantar. Pero el hecho de que Dios tenga misericordia y ayude a levantar a los hermanos de sus repetitivas torpezas, no deja de ser, por ende, preocupante. Que es uno de los peligros que también corremos. Un mal aprovechamiento de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios para levantarnos nos tiene que llevar a tomar una decisión de
no volver a cometer ese error en el que tropezamos. Pero la tendencia es que se repite el error, viene la justificación, viene la restauración y uno otra vez se comete el error. Eso es falta de entendimiento y de sabiduría. En otro lugar de la palabra estamos hablando ya de entendimientos que se están llenando de tinieblas, de entendimientos entenebrecidos. Eso es un peligro, hermano, porque estamos hablando de corazones que ya están minados por impureza. Y la palabra de Dios nos dice con claridad que para ver a Dios tiene que haber un corazón limpio, hermano. Y un corazón limpio será el antídoto. Un corazón limpio será el antídoto para no ser de doble ánimo, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona de doble ánimo tiene un corazón impuro. O sea, la persona que un día hoy dice sí y mañana no, o tal vez, y anda en esa dicotomía, tiene un corazón impuro, entenebrecido. Le falta sabiduría, le falta entendimiento. Regularmente tropieza. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros, hermano. Entonces está diciendo aquí el apóstol Santiago, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, si lo hay, porque también el apóstol también dice en otra parte, habla acerca de si es que el Espíritu Santo habita en ustedes, dice. Se supone que el pueblo de Dios, una de las características que debe tener a nivel general e individual es que andamos con el Espíritu Santo. Algunos pueden decirlo, pero el apóstol Pablo invita en otra parte, dice, si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que es una invitación a revisar si el Espíritu Santo de verdad habita en nosotros. Amén. Aquí está diciendo, si hay entendidos y sabios, dicen, que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. ¿De dónde parte una doctrina verdadera, hermano? Un establecimiento, una cimentación en la doctrina verdadera. Parte de un colchón, hermano, que se llama la mansedumbre. La palabra de Dios dice, hermano, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo dice el verbo mismo, que es Cristo. Siendo él el verbo mismo, o sea, la ley misma de Dios, el contenido comprimido de toda la moral de Dios, si él mismo lo dice, o sea, ¿qué quiere decir? Que a pesar de saberlo todo, acepta todo lo que el Padre tiene por decirle. Ahora nosotros, que tenemos que aprenderlo desde cero, más mansos tenemos que ser, hermano. ¿Qué es la mansedumbre entonces? La disposición de buen corazón para aceptar y aprender todo lo de Dios. ¿Cómo se nota que una persona es mansa? Cuando no tiene reparos, hermano, en lo que Dios dice. Cuando no protesta lo que Dios habla. Cuando no reclama lo que proviene de la palabra y lo que proviene de Dios. Hay gente que todo lo protesta. Pastor, es que habló como duro ese día. Es que me sentí ofendido, pastor. Es que no me sentí ministrado. Es que, ¿por qué no predicó algo más suave? Y todo. Y algunos amenazan con irse de la iglesia. Es que me quiero como ir, porque es que aquí todo esto como duro. Todo es Dios, todo es pecado. ¿Qué quieren en la iglesia, hermano? ¿Qué es lo que esperan de Cristo? ¿Hacia dónde están pensando ir? ¿Cómo creen, cómo conciben que es el cielo? Yo me pregunto, hermano. Entonces, la doctrina verdadera tiene como plataforma la mansedumbre, hermano.
Y sigue diciendo, miren lo que dice en el versículo 14, va hacia el otro lado de la mansedumbre. Dice, pero si en vuestros corazones tenéis amargos celos y contiendas, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, cuando está por allí andando el celo amargo y la contienda, estamos hablando de alguien que está navegando y nadando por aguas turbulentas y contaminadas por un evangelio errado, por un evangelio falso. Aquí lo está diciendo el apóstol. Dice en el versículo 15, esta es la sabiduría, no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica, dice. Que podríamos llamar a la gente que anda en esto los diabólicos. ¿Está claro o no? Dice, porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. Entonces hay congregaciones, hermano, donde hay puro celo y contienda. Competencias, murmuraciones, chismes. Pastores que se prestan para eso, para los chismes también. Intercesores, pastoras. Ni en una novela ve uno tanto chisme, tanto celo y tanta contienda. Allí hay un evangelio errado, hermano. Y ese rumbo tiene que drásticamente ser corregido. Aquí en mi amado Jesús, hermano, aquí en Colombia decidimos desde hace mucho tiempo desarraigar completamente el chisme y la murmuración. No se acepta 1 miligramo de eso, hermano. Prohibido está. Nosotros estamos para bendecirnos, para ayudarnos y para estar en coinonía, en unanimidad, hermano. Y en el amor de Cristo, hermano. Pero hay personas que tienen sus aposentos, sus lechos nupciales, sus casas como centros del chisme, hermano. En las congregaciones, en la iglesia de Cristo en general. Las propias casas pastorales están en eso. Las familias de los pastores o de los ministros están en eso. Por eso Dios quiere que la iglesia corrija su camino y que vaya hacia el evangelio verdadero, dice. Miren lo que dice el 17, dice. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, dice. Luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Miren las características que tiene un evangelio verdadero, hermano. Miren lo que tiene, lleno de misericordia. Misericordia, en términos más coloquiales, es la capacidad de yo ponerme en los zapatos de otro, hermano. Eso elimina el prejuicio y esa deliberación a juzgar a todos los demás, a señalarlos, a andar resaltando obsesivamente los defectos sobre las virtudes, hermano. Y no ser capaz de comprender la condición en la que está el otro, hermano. Y ser un instrumento, dirigirse a ser un instrumento para ayudar a otro de manera real. Amén. Y dice que hay buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Ahí está la sana doctrina. ¿Qué quiere poner la corriente del primer sello? Quiere que seamos un pueblo que andemos en jactancias mentirosas, que andemos en contiendas y celos, competencias, a ver quién sabe más, a ver quién tiene la verdadera doctrina, a ver quién tiene la falsa. El que dice que tiene la verdadera persigue al otro, el otro se comporta la iglesia o los que andan en esto en el perro que persigue la cola.
y pierden el tiempo en eso. Así como hay gente que pierde el tiempo hablando acerca de las mascarillas o de la vacuna, otros pierden el tiempo persiguiendo a otros cristianos para criticarlos. ¿Por qué usa falda? Y se obsesionan con eso. ¿Por qué no oran con el manto puesto sobre la cabeza? ¿Por qué oran con el manto puesto? Y se persiguen unos a otros. ¿Por qué lo carismático? ¿Por qué no son bautistas? Y los carismáticos criticando a los bautistas porque no son carismáticos, hermano. Eso se llama contiendas y celos, que es donde habita el evangelio falso, que además tiene un evangelio donde hay sabiduría terrenal, animal y diabólica. Eso hace parte eso hace parte de la esencia del error, hermano, de la confusión. Amén. Que como ya lo hemos dicho, corren especial peligro los que andan mezclando la doctrina y las fuentes espirituales, los que leen muy poco la palabra y los que no la leen. Quiero que vayamos, hermano, por último, a la primera carta del apóstol Juan. En el capítulo 3. Voy a ver qué versículo es. Ya les digo que se me no es el capítulo 3, es el capítulo 4, hermano. Dice, escuche esto. ¿Cómo identificamos un verdadero evangelio de un falso? A través de lo que se conoce como el discernimiento. O sea, la capacidad de separar. Estoy hablando de una capacidad porque es algo que se va desarrollando en la medida en que yo voy conociendo más a Dios, en la medida en que me voy pareciendo más a Él, logro agudizar, afilar mi capacidad de discernimiento. Amén. Dice, discerniendo los espíritus, dice el capítulo 4. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Diga amén. Sino probad los espíritus, si son de Dios. ¿Qué es lo que significa la palabra espíritu? La palabra espíritu significa inspiración. O sea, lo que inspira el escrito, el contenido, la norma. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. O sea, prueben las doctrinas, prueben lo que se dice, prueben lo que parece que es de Dios, dice. Probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo, dice. En esto conocer el Espíritu de Dios. O sea, está dando una pauta, escucha bien. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se hizo carne para morir por nosotros. Esa es la base de toda doctrina verdadera. Cristo, que es Dios, vino a hacerse carne como nosotros para morir por nosotros y redimirnos. Yo le voy a agregar aquí algo más, de manera exclusiva. Esa es la médula de la verdadera doctrina. ¿Ven? Cualquier cosa diferente a eso se tiene que descartarla. Entre otras cosas, notoriamente, creer que las otras vías espirituales son una alternativa. ¿Qué dice el budismo? No dice nada de eso. ¿Qué
¿Qué dice el Corán? Dice que Jesús fue simplemente un profeta, no que Dios se hizo carne. Descartado. ¿Qué dice el catolicismo romano? Que María y otros también son intercesores. Falso. Rechácelo. Niéguese a eso. ¿Qué dice la palabra? Dios, a través de la segunda persona de la Trinidad, que es el Verbo, el Hijo, se hizo carne para morir por nosotros y redimirnos, abriéndonos un camino de salvación. Esa es la base de la doctrina. Cualquier cosa que atente contra eso es falso. Rechácela de plano. No es que vino allá una fulana a reinterpretar la palabra de Dios y a decir que si celebramos el Shabbat somos salvos. Elena White fue la que dijo eso. Rechace eso. Es que alguien vino a decir que la reencarnación de Cristo. Rechace eso. La palabra en ninguna parte dice que Él vendrá otra vez a hacerse carne. Rechácelo. Así es. Los hombres mueren una sola vez y después de esto es. Rechace eso. ¿Quiénes dicen eso? Los de Creciendo en Gracia. Que María es redentora. Falso. Rechace eso. ¿Quiénes dicen eso? Los católicos romanos. Ay, no son hermanos. No lo son. Ni ellos, ni los de Creciendo en Gracia, ni los budistas, ni los musulmanes. Son nuestros hermanos. No son. Y todos aquellos que niegan que Cristo es Dios. Testigos de Jehová. Los que dijeron que no, que es imposible que Dios haya hecho carne. Los gnósticos. Rechace eso. Miren, le estoy dando pautas para que usted entienda y aprenda el discernimiento. Amén. Y toda la nueva era de energías y de electricidad espiritual y de mantras. Dice, rechace eso. No tiene que ver con el verdadero evangelio. ¿Ven? Y sigue diciendo. Dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús, ahí sí es cierto que todo lo que rechaza a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo. O sea, el que se está moviendo con toda esa fuerza para engañar a la gente. Del cual habéis oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Una palabra como esta, más actualizada y real, no puede ser hoy. Eso es lo que se está moviendo por el mundo y es lo que está teniendo como principal objetivo a los incautos cristianos. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Mire dónde está sumergida esta palabra que tanto citamos cuando oramos. Más fuerte, es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Está hablando de una capacidad que el Señor tiene para protegernos del error, hermano, y de la confusión y de una apostasía. Dice, y el mundo los oye. ¿Qué hacemos nosotros? Oír al Rey. Amén. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Esto ratifica lo que la palabra dice. Creed a los profetas y a Dios y estaréis seguros y prosperados. Amén. ¿Quiénes son sus trompetas? Los profetas, hermano. El Señor dice, óiganlos a ellos. A los profetas verdaderos, ¿no? A los que están hablando la palabra verdadera, el evangelio verdadero. A esos hay que oír. No los rechace. Óigalos. Mire que nosotros acá, los pastores de mi amado Jesús, tenemos puede decirse que una obsesión, puede llamarse, por encargarnos de que lo que prediquemos sea palabra pura, hermano. Aquí no andamos con el yo pienso, es que a mí me parece. Aquí estamos hablando con el escrito está, hermano. Biblia, pero pura. A esos oigan, dice el Señor. Y el que no es de Dios no nos oye. O sea, el que es de Dios, o sea, el que va a llegar un día a entrar al reino de los cielos, ese es el que oye, el que atiende, el que escucha, y que por ende va y pone la palabra por práctica. El que no es de Dios dice, no le creo a él.
andan con el prejuicio. Oiga, en vez de andar con prejuicios, escucha al siervo de Dios qué tiene por decir y evalúe, hermano. Pero a pago y por prejuicio, por el estigma, por cuenticos que venden en las redes sociales de que los pastores son ladrones. Si usted tiene pruebas de que un pastor es ladrón, vaya y llévelas a la fiscalía y denúncielas. Vaya. Yo personalmente, puro runrunes he escuchado. Yo no puedo decir de mi parte, no puedo ni siquiera mínimamente asegurar que hay un pastor ladrón que yo conozca. Ni el pastor Antonio tampoco. Y el pastor Antonio sí que conoce 500 veces más pastores que yo. Entonces, ¿de dónde surge eso, hermano? Ay, pero es que es un morenito como serio, de ceño fruncido. ¿Eso qué importa, hermano? ¿Qué tal sería encontrarse uno con un Elías? O con un Samuel. O con un Jonás. O con un Daniel. Hermanos, esa no puede ser nuestro discernimiento, no puede ser ese, hermano. Nuestro discernimiento tiene que ser el de Dios y el de una palabra correctamente expuesta y de un evangelio verdadero, hermano. ¿Y qué me lo refuerza y qué me lo da? Mi propia relación con Dios, leyendo Biblia, meditándola, metiéndome en oración, adorando al Rey, orando al Rey, leyendo, orando, adorando, leyendo, orando, adorando. ¿Cada cuánto, pastor? Todos los días. Cuando viene usted a mirar, tiene músculo espiritual y discernimiento claro de las cosas y va a estar con sus pies sobre la roca y su fundamento es la roca, hermano. Y puede venir el aluvión que venga, hermano. Se tendrá que estrellar contra la peña. Vaya, mire usted cómo las olas del mar, a ver si le hacen cosquillas a esa peña allá de Gibraltar. Allá esa roca poderosa, esas olas tienen que estrellarse contra esa roca y no le hacen nada, hermano. Pero si usted levanta un montículo de arena, hermano, prepárese para sucumbir ante la tormenta y ante el huracán que viene del error. La palabra de Dios dice, hermano, el que cree estar firme, mire que no caiga. La firmeza tiene que ser de verdad, como decía el apóstol Pablo, la conducta, sus frutos, tienen que hablar de una verdadera sabiduría y de un entendimiento claro y de una doctrina clara. No es de palabras, sino de hechos, hermano. Y aquí estamos, hermano. Y cada vez queremos más del Señor, amén. Y todos los días oramos primero que todo, pero también nos movilizamos hacia salvaguardarnos de los peligros del diablo, hermano. Que es lo que usted también tiene que hacer. Entonces, el que es de Dios, oye. El que no, no oye. Y sigue diciendo, amados, amémonos. Aquí hay como un título que separaría los dos, pero es un mismo contenido, dice. O sea, estamos hablando de en qué está fundamentado la doctrina verdadera. Está fundamentada en el amor verdadero. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, dice. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Eso no es de apariencia, eso no es de camiseta con Jesús es mi Señor y con 10,000 versículos publicados en las redes sociales. Eso es pareciéndose a Dios, naciendo de Dios por su espíritu, que es el amor de Él. El espíritu es igual al amor de Dios. Nacemos de su espíritu, nacemos de su amor. ¿Para qué? Para vivir en el amor de Él. ¿Dónde está la verdadera doctrina? En su amor. Así de clarito es. Dice, en esto nos mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Está claro, vuelve y ratifica la esencia, la médula de la doctrina cristiana. Cristo murió por nosotros, por amor, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Es que yo, no, yo amé primero, no. Yo me acerqué a Dios, no, usted estaba perdido.
estaba en el pozo de la desesperación, en el hoyo cenagoso, estaba comiendo de la calabaza de los marranos. Allá fue y lo buscó el amor del Señor. Ay, ¿de verdad? Sí. A usted el que se cree bueno, que en el mundo era bueno y en la iglesia ahora es re bueno, no se engañe más. Dios lo sacó de la porqueriza, del estiércol. Él nos amó primero y por eso estamos acá, hermano, amándolo a Él, tratando de igualar su amor, porque qué reto, hermano. Es que el amor del Señor es una cosa impresionante. ¿Vamos a atribuirnos alguna virtud al respecto? ¿Estamos empezando a entender el verdadero evangelio y la gracia de Dios? Y sigue diciendo, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. ¿Pecador yo? Sí. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, hermano. Amados, ya que Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Pero estamos viendo en la iglesia cristiana implacabilidad, falta de misericordia. A los pobres pastores los cogen a palo, son prejuiciosos con ellos. Los pastores son ladrones, degenerados, miserables. Hombre, esos hombres están orando, ayunando, van por las misiones, recorren la tierra en medio de dificultades para que la gente se salve, hermano. Pues sí, habrá uno que otro que de verdad está mal, pero será el Señor el que lo corrija. Y los falsos, ni hablar, Dios un día los avergonzará. Pero hermano, lo que yo he visto en las misiones, lo que yo he visto recorriendo Colombia, son hombres que han dedicado su vida, hermano, por la gente. Para que ahora andemos nosotros creyendo unos perfectos y con la autoridad para criticar a un pastor, hermano. Y para levantarme en contra de él, o de un siervo de Dios, o de un apóstol o profeta, como quiera que se llame, el llamado que, valga la redundancia, que Dios haga para cada uno, hermano. Que os améis, dice, es un deber, es un mandamiento, que nos amemos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. ¿Cuál Dios? El Padre, para que entiendan, ¿no? Está hablando refiriéndose al Padre. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nos dio a qué? Nos dio el Verbo y nos ha dado también ¿qué? El Espíritu. Cómo se plasma un verdadero evangelio en el corazón de alguien. Medite usted en las marcas que le ponen a los animales, a las reses. Es una estructura de metal, hermano, que tiene un grabado. Si usted le pone ese grabado a la vaca sin hacerla pasar por el fuego, ¿le va a quedar a la vaca pegado? Cuando usted levanta la palabra, o sea, la Biblia, bajo la fuerza de la religiosidad, es como una marca de res sin fuego, hermano. Para que eso quede grabado en la piel de la res, se necesita el fuego, hermano. El Señor Jesús dice, hay que nacer del agua y del Espíritu. El agua representa su palabra, Él, pero tiene que estar acompañado del fuego, hermano, del Espíritu. Dios, el Padre, el que no hemos visto jamás. Mire cómo la Trinidad está acá. Para los que dicen erradamente que no se puede ver ni a Jesús ni al Espíritu. No está hablando del Padre. Al Padre sí que nadie lo ha visto. Ninguno de nosotros le hemos visto su rostro, por lo menos. Pero a Jesús sí. ¿A quién vio Pablo? A Jesús. ¿Y Ezequiel no vio al Espíritu Santo? Sí. ¿Le vio con rostro? Con rostro lo vio Ezequiel. Con piernas, con brazos. El Señor nos dio a su Hijo y al Espíritu, dice acá, para que esa palabra, la verdadera doctrina, se quede grabada indeleblemente en nuestro corazón. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. O sea, eso confirma la doctrina. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido. Amén.
quité accidentalmente la imagen. Amén. Hermano, esa es la palabra que Dios tiene para nosotros, amén. Y la que tenemos que poner en ejecución. Teniendo cuidado, hermano, de los peligros que están acechando en este tiempo, hermano. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Empiece a hablarle ahí al Señor, hermano. Ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Comience a decirle al Señor que lo ayude, que tenga misericordia, que lo fundamente. Si ha sido flojito para leer la Biblia, pídale perdón a Dios. Dígale, Señor, perdóname por haber sido mediocre, por no amar tu palabra, por no amar la sana doctrina, por no amar tu presencia. Señor, perdóname por haber considerado que otros alimentos espirituales eran buenos para mí. Pero hoy he entendido, Señor, hoy he entendido que tu alimento es más que suficiente. Amén. Vamos a orar. Padre amado y precioso, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta hora. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo precioso que nos has permitido venir aquí, Señor, como hermanos, ministrando tu palabra, Señor. La responsabilidad que tú nos has dado, la enorme responsabilidad, el enorme privilegio que nos has dado de impartir tu verdad, Señor. Señor, de ser instrumentos óptimos delante de ti, Señor. Y qué bueno, Señor, escuchar lo diáfano de la palabra, Señor. El evangelio verdadero, Señor, maravilloso. Te damos gracias, Señor. Y hoy pedimos, Señor, de verdad, perdón por no haber leído la Biblia, Señor. Por haberla leído muy poco. Por valorarla tan poco, Señor. La palabra preciosa. El maná que ha venido del cielo, Señor. Pero hoy te decimos que hemos escuchado tu palabra porque tú dices que los que son tuyos te oyen. Hoy te hemos oído, Señor, y queremos, Señor, que en nosotros se despierte un interés potencial, grande, enorme, Señor, por tu palabra, por la verdad, por el verdadero evangelio. Pedimos, Señor, que con ese poder, Señor, rompas las cadenas. Señor, destruya los yugos, Señor maravilloso. Señor, los grilletes, desvanezcas todo manto falso, destruyas todo vendaje. Señor, toda venda en los ojos, Señor, quita todo velo. En el nombre de Jesucristo, Señor, destruye toda muerte espiritual y danos la vida. Señor, que brote en nosotros la vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor maravilloso. Toca las vidas de mis hermanos en esta hora, Señor, Espíritu Santo. La palabra nos dice, Señor, que nos has dado al Hijo y nos has dado el Espíritu, Señor, maravilloso, para que nosotros seamos consolidados en la salvación de las almas, maravilloso Dios, por una obra de expiación, Señor, por medio de Jesucristo, Señor, y únicamente por Él, Señor maravilloso. En el nombre de Jesús pedimos tu fuego, Señor, para que se consuma toda contaminación de las vidas. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, entra en las vidas de mis hermanos, en nuestras vidas, y consume, Señor, toda contaminación de falsas corrientes espirituales, Señor, de evangelio adulterado, Señor, de falsas doctrinas, Señor maravilloso, de cosas terrenales, diabólicas, Señor maravilloso. En el nombre de Jesucristo, destruye esto con tu fuego, Señor. Y nosotros también ahora mismo, en el nombre de Jesús, atamos todos los espíritus de error, de confusión, de falsa doctrina, de falsa profecía. En el nombre de Jesús, atamos todo esto y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que tu amor
Señor, la esencia de tu doctrina, la esencia del Evangelio por el Espíritu, Señor, se meta en nosotros, Señor. Trae bautismo del Espíritu, Señor. Trae bautismo de fuego ahora mismo en el nombre de Jesús. Nuevo nacimiento, maravilloso Dios. Trae nuevo nacimiento, Señor, cambio de naturaleza, cambio de corazón, Señor maravilloso. En el nombre de Jesucristo, interviene en nuestras vidas. Nos rendimos a ti, Señor maravilloso. Señor, queremos ser mansos, humildes, Señor, para que repose sobre nosotros tu verdad, para que repose sobre nosotros, Señor, venga sobre nosotros tu yugo, Señor maravilloso, que es fácil, y tu carga ligera, Señor, para que nuestras casas estén construidas sobre la roca, Señor maravilloso, que es la verdad, Señor. La roca, Señor maravilloso, la roca que ninguna tormenta puede mover, que ningún peligro puede allanar, en el nombre de Jesucristo, amado Señor. La que rechazaron los antiguos, ahora venga, Señor, a ser la piedra angular de nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo, Señor, trae una consolidación a la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor maravilloso, y que este tiempo, Señor, sea un impulso en la verdad, y que ese nos dé el querer y el hacer para, Señor, evidenciar por los frutos, por nuestra conducta, por nuestra naturaleza transformada, Señor, que somos verdaderos hijos tuyos, que somos ciudadanos de los cielos, que somos reyes y sacerdotes, Señor, y vayamos con la misma naturalidad, Señor, a ser testigos tuyos a los perdidos, a los afligidos, a los menesterosos, Señor. Utilízanos para tu gloria, Señor, con justicia verdadera, Señor, con evangelio verdadero, Señor, con poder, Señor maravilloso. Escrito está, Señor, que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, Señor, en palabra y en espíritu, Señor maravilloso. En el nombre de Jesucristo, Señor. Señor, llénanos de tu fuego, Señor. Toda hojarasca sea consumida, todo abrojo, toda escoria, todo escombro sea quemado, calcinado, toda raíz de amargura quemada, destruida, toda huevo de áspid destruido, toda hiel, todo veneno, Señor, toda agua tóxica, toda agua adulterada sea quemada, destruida, evaporada, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo todo lo que no es tuyo sea demolido, sea consumido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Señor, atamos todo satanismo, brujería, magia, sortilegio. En el nombre de Jesús, toda persecución, toda infamia, difamación, calumnia, desprestigio. Señor, atamos todo esto y lo echamos al abismo. Espíritu de Balaam, de Balac, espíritu de Jezabel, de Absalón, de Atalía, de Moab, de todo espíritu de muerte espiritual, todo espíritu farisaico, de religiosidad, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo. Demuele, destruye todo vestigio del falso evangelio de la prosperidad, de todo evangelio de la codicia, en el nombre de Jesucristo. Señor, todo espíritu de fábula, de error, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y pedimos la llenura de tu gloria en medio de nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, te damos gracias, Señor. También nosotros, Señor, aprovechamos para bendecir a todos nuestros hermanos que han sido fieles y leales con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus actos de liberalidad y generosidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tú reprendas el devorador de sus vidas, que abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia. Bendice los lagares, los graneros, las despensas, las mesas, las alacenas, Señor, los lugares de reserva en el nombre de Jesús. Que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, y que seamos prosperados en todo como nuestras almas prosperan, Señor. Que busquemos primeramente el reino de Dios, tu reino, Señor, y tu justicia, y todas las demás cosas sean añadidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos también declarando la palabra que dice que por la llaga tuya somos sanados y curados ahora mismo, Señor. Toda enfermedad en el nombre de Jesús, en los cuerpos, Señor, en las almas, Señor, en los pensamientos, Señor maravilloso, y en los corazones de mis hermanos, sea ahora sanada en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ninguna enfermedad prevalezca en medio de nosotros. En el nombre de Jesucristo,
todo esto sea llevado a la cruz del Calvario, allí vencido en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo espíritu de enfermedades atado en el nombre de Jesús y echado al abismo. Declaramos la palabra que dice: ¿dónde está el aguijón de la muerte? ¿Dónde está la victoria del sepulcro? Sorbida la muerte y la enfermedad también en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria y honra de nuestro Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Atamos toda retaliación y venganza y la echamos al abismo. Señor, demolemos toda furia de las tinieblas en el nombre de Jesús. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia. Alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, Señor. Señor, danos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Afírmanos en el gozo de la salvación y acampa tú alrededor alrededor de nosotros y defiéndenos, Señor. Que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Nos alegró mucho estar con ustedes. De verdad que esta palabra y todo este tiempo que hemos vivido hoy sea para su provecho y para su crecimiento. Amén y amén. Nos vemos el martes en el tiempo de intercesión. Amén.